Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Deep Learning, donde hoy vamos a hablar de la agrupación máxima y, como no me gusta llamarlo agrupación máxima, suena un poco raro, vamos a quedarnos con el nombre del inglés, Max Pooling, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que incluso hay una sorpresa especial al final de la sección que os permitirá experimentar con todas estas cosas. Bueno, para responder a la pregunta ¿por qué necesito llevar a cabo una operación de Max Pooling? Es interesante echarle un vistazo a estas imágenes que tengo por aquí, que básicamente representan a un guepardo. De hecho, es la misma imagen 3 veces. La segunda está rotada unos cuantos grados y la tercera está como aplastada, como aplanada. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes variantes de la misma imagen y la cosa es que aquí quiero que la red neuronal sea capaz de reconocer al guepardo en cada una de estas situaciones. ¿Qué pasa si la imagen no está colocada del derecho o si está estirada o aplastada? Pues bueno, de hecho, no solo quiero que reconozca estas, quiero que reconozca el que esto es un guepardo, el que esto también es un guepardo, aquí tenemos otro guepardo, o aquí tenemos uno buscando comida, otro buscando comida mirando para el otro lado, este más de cerca. Pues oye, todo esto son guepardos, algunos de pie, otros sentados, mirando a izquierdas, a derechas, más cerca, más lejos. Al final lo que quiero es que la red neuronal sea capaz de distinguir rasgos que tienen esos ojos en forma como de avellana, que tienen esas manchas de color negro, que casi parecen lágrimas, ¿no? Incluso que siendo una iluminación diferente, a algunos les pega el sol, otros están en la sombra, la red neuronal básicamente tiene que ser capaz de detectar todas estas cosas y ser capaz de decir en todos estos casos, esto es un guepardo. ¿De acuerdo? Entonces, si al final solo aprende a buscar ciertas características de ciertos guepardos en cierta ubicación exacta, pues nunca será capaz de, como un humano, decir que todas estas imágenes corresponden a guepardos. Si la imagen está un poco inclinada, pues el ojo igualmente, si le salen esas líneas de color negro, tiene que seguir detectando que es un guepardo. Incluso si está más iluminada porque le pega el sol y es menos oscura, también tiene que ser un guepardo. Al final no tiene que basarse solo en la posición, sino en la forma y posiblemente en modificaciones de color, tamaño, distorsión. Todo lo que se pueda aplicar a nivel de transformación a una imagen, la red neuronal tiene que ser lo suficientemente flexible como para encontrar esa característica. Y precisamente esa puesta en común es la que resuelve la operación de agrupación máxima o de max pooling. Bueno, pues volvamos a nuestro problema. Si os acordáis, habíamos finalizado con un mapa de características que habíamos llevado a cabo con nuestra operación de convolución. Hemos completado esa primera parte y ahora que ya estamos aquí vamos a aplicar la capa de max pooling. ¿Cómo funciona? Pues bueno, es muy sencillo. La capa de max pooling lo que va a hacer es reducir todavía más la dimensión, de modo que ahora voy a tener un mapa de características pooleado y en general lo que hará será agrupar la información de píxeles cercanos. Entonces será muy parecido a como lo hacíamos con el filtro, en este caso de convolución, con la diferencia de que ahora voy a aplicar un filtro más pequeño y lo que voy a buscar de ese filtro es el valor máximo de todo lo que soy capaz de conseguir dentro de él. De modo que si yo cojo, por ejemplo, un mapa de max pooling de 2×2 y lo coloco justo arriba a la izquierda de la imagen, podéis ver que el valor máximo de todos los píxeles que hay en el interior de la imagen es exactamente el número 1. Por tanto, después de aplicarle el max pooling, el píxel que resume esos 4 píxeles que tenéis ahí es el número 1. Fijaros que de cada 4 píxeles extraigo un único valor, lo cual permite simplificar muchísimo la imagen. A continuación, pues lo que hacemos es mover la ventana totalmente a la derecha de donde la hemos colocado anteriormente. Por tanto, al moverlo con una zancada adicional hacia la derecha, buscamos el máximo de los 4 puntos que habría en el interior de esa ventana. Entonces, como hemos puesto el paso igual a 2 y 2 es igual al tamaño de la imagen, lo que hacemos es que los cuadros nunca se superponen cuando busco el máximo y que cualquier tipo de localización no repite la información en píxeles ya vecinos, pero eso es porque yo he elegido automáticamente el paso de la operación de max pooling igual al tamaño de la ventana de max pooling. Si repito el proceso, pues encontraréis una cosa muy divertida. Me salgo de la imagen. No pasa absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es localizar el máximo de los valores que hay presentes, que en este caso es un 0. Moveríamos a continuación abajo y localizaríamos que el máximo de aquí es un 4, el máximo de aquí es un 2, aquí sería un 1 y por último 0, 2 y 1 respectivamente. Entonces, fijaros que al final la operación de max pooling preserva los máximos de la figura original en posiciones similares. Entonces, los números más grandes, que ya estuvieran resumidos en el mapa de características, son
transformados al mapa de características puleado, de modo que al final me quedo con los valores más grandes, con las características más grandes que hubiera localizado el filtro de convolución, pero con una ventaja, y es que he reducido el 75% de la información. De cada 4 píxeles me he quedado solo con uno, por tanto al final me quedo uno de cada 4, destruyo el 75% de la información. Conservo los valores máximos, pero solo conservo uno de cada 4 píxeles. Reduzco el 75% del tamaño total de la imagen. Y esto es muy importante porque los valores que tuvieran presencia dentro del mapa de características seguirán estando en el mapa de características transformado, puleado, pero las lágrimas del guepardo en los ojos, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más giradas, un poco menos, serán corregidas con una ventana de max pooling acorde al tamaño de la imagen. Evidentemente aquí he cogido una ventana de 2x2, pero podéis elegir una ventana de 3x3 o de 9x9, eso ya depende del tamaño de vuestras imágenes. Entonces, fijaros que al final es como una especie de trampa, ¿no? De que si hay un número grande en la imagen, me interesa su posición relativa, pero no me hace falta que sea exacta. Bueno, estará al lado de unos, al lado de doses y al lado de ceros, el 4 ese que tenéis ahí en la imagen. Ese es el principio básico y una explicación aproximada, intuitiva, de la razón por la que se aplica el max pooling, ¿de acuerdo? Intentamos agrupar la información lo máximo posible, preservando las características y teniendo en cuenta distorsiones espaciales, rotaciones o cambios de escala con respecto a la imagen. A la vez que de rebote reducimos el tamaño, por tanto, esto nos ayudará en términos de procesamiento, no tendré tantos píxeles que suministrar a la red neuronal del final. Por tanto, un 2x1, introducimos invariantes de escala y reducimos el número de parámetros de nuestro algoritmo, agilizando, por supuesto, el cálculo computacional y el número de operaciones que tiene que hacer el algoritmo hasta finalizar el resultado. No me diréis que esto no es interesante. Incluso de rebote tenéis una consecuencia, y es que esto ayuda a evitar el sobreajuste. Al final ayuda a evitar que pues solo vamos a aprender cabezas de guepardo que estén totalmente rectas y mirando a la derecha. No. Esto, la operación de max pooling elimina ese posible sobreajuste, y a base de entrenar con diferentes imágenes de guepardo, al final a la red neuronal le va a dar igual si el guepardo mira para la izquierda, para la derecha y demás. No va a sobreponer el exceso de información dado por la imagen refinada, por lo que observa exactamente en esa imagen que se suministra a la red neuronal, sino que las características se extraerán a rasgos generales, se mirarán con unos ojos en general, gracias a la operación de max pooling. Bueno, al final se podría resumir en voy a descartar la información que no es relevante, la información que no me aporta demasiado. Y claro, la operación de max pooling tendrá muchos tipos diferentes de agrupación. Podremos cambiar el tamaño de la ventana. En lugar de una ventana 2x2 podremos ir a 3x3, a 4x4 o a 90x90 si quiero hacer la imagen muchísimo más pequeña. La idea es sí, así es, y que incluso tenéis un trabajo de investigación llamado precisamente evaluación de operaciones de pooling en arquitecturas convolucionales para reconocimiento de objetos de la Universidad de Bonn, Alemania, y que veréis que existe un vínculo y una belleza detrás de este artículo muy interesante, de que al final el tamaño de la operación de pooling y el resultado final que se obtiene como entrada de la red neuronal están muy relacionados. Es un artículo muy fácil de leer, muy corto, muy sencillo, apenas son 10 páginas, y el beneficio adicional es que ahora que hemos discutido la convolución y la operación de max pooling, pues probablemente todo lo que aparece en este documento lo vais a entender. Es una gran manera el reforzar todo el conocimiento teórico que os estoy dando, que es mucha caña, lo reconozco, en esta primera etapa de las redes de convolución, para reforzar esos conocimientos, ampliarlos y demás. Yo me tomaría 20 minutos para leerlo y sobre todo centraros en la primera parte. Luego ya la segunda parte veréis que es un poco más elaborada, es un poco más complicada. No leáis esa parte, podéis ir directamente a la parte 1 y a la parte 3 del artículo, la tercera también la podéis leer. E incluso aquí se habla acerca del submuestreo, que básicamente es la acumulación promedio, de modo que es algo similar a lo que hemos hecho aquí con la operación de max pooling, con la diferencia que en lugar de colocar el máximo de los valores, se coloca el promedio de los mismos. En ese mismo artículo se habla de la relevancia de utilizar el promedio de agrupación en lugar del máximo de los elementos. Todas esas técnicas de submuestreo, como una generalización de los muestreos clásicos de toda la vida de la estadística, permiten un enfoque más generalizado para diferentes
técnicas. Entonces, al final es resumir la información de las imágenes de una forma cómoda para llegar a tener versiones más simplificadas. Y entonces, ¿ahora qué habremos conseguido? Pues, si os acordáis, habíamos empezado con esto que veis aquí, una imagen de entrada a lo bestia, habíamos elaborado diferentes capas de convolución y ahora para cada una de esas imágenes ya convolucionadas se aplica el filtro de max pooling, de modo que se reduce considerablemente el tamaño y estamos en disposición de pasar a la siguiente fase. Sin embargo, permitidme que antes os enseñe una herramienta creada por Adam Harley de la universidad, no me acuerdo de cuál era, debe ser de la Rhinestone de informática, ¿de acuerdo? Y que ahora está en Carnegie Mellon haciendo sus propias investigaciones en el mundo de las redes neuronales. Entonces, es una gran herramienta y que, de hecho, la vamos a descubrir en tiempo real. La podéis buscar directamente en Google, si no, aquí abajo tenéis el link para acceder a ella y podréis experimentar vosotros mismos analizando las imágenes de dígitos escritos a mano, incluso vosotros mismos, ahora veréis, lo podéis escribir a mano y ver cómo se pasa por las operaciones de convolución, max pooling y el resto de las que irán apareciendo a continuación en el curso. Yo justo estoy aquí, fijaros, he pegado la URL y si no nos falla Google, la va a encontrar. Probablemente si la buscáis como tal no la vais a encontrar, tendréis que escribir el nombre exacto de la URL porque no está indexada por Google. Entonces, lo que os decía, básicamente lo único que tenéis que hacer es aquí hacer un dibujo de un dígito, eso sí. Por ejemplo, si quiero dibujar un 4 así, pues fijaros, abajo de todo de la imagen, eso es lo que habéis dibujado. Y fijaros, la primera operación que veis aquí es la operación de convolución, ¿de acuerdo? Y luego tenéis a continuación la capa de max pooling respectiva. Podéis ver que el max pooling ya baja la resolución de la propia convolución y que se comporta exactamente como habríais pensado. Fijaros que si os colocáis encima de alguno de estos píxeles, podéis ver todos los píxeles que se promedian con respecto al filtro elegido. Y luego fijaros que si me coloco aquí, pues básicamente se obtiene el máximo de la serie de píxeles respecto de la imagen ya convolucionada. Esto es una forma súper interesante para revisitar y ser capaces de entender cómo funciona el mapa de características después de la operación de convolución y la operación de max pooling. Además, fijaros que sí, los cuatros son muy parecidos entre ellos, pero aún así se pueden obtener mapas de características algo diferentes porque cada una de las convoluciones utiliza un filtro diferente y fijaros cómo la operación de max pooling al final saca unos datos respectivos diferentes, por supuesto, porque depende de la convolución anterior. Luego aquí tenéis más capas que vendrán a continuación, son las que todavía me faltan por enseñaros y fijaros cómo de divertido es porque el dibujo que yo he hecho lo tenéis aquí. La primera opción del número es que es un 7, fijaros, la que tiene más probabilidades como salida de la red neuronal artificial es el número 7 y la segunda más probable es un 4, ¿de acuerdo? Incluso fijaros que aquí podéis mostrar u ocultar respectivamente las capas de la operación de convolución. De momento fijaros que la capa de entrada ya la entendéis. La primera operación de convolución y este downsampling layer vendría a ser la capa de max pooling. Ellos luego además hacen una segunda capa de convolución y una segunda capa de submuestreo o de max pooling y luego ya proceden a las capas de la red neuronal totalmente conectada con una capa oculta intermedia. Bueno, pero no os centréis solo en pintar un 4, vamos a pintar aquí, vamos a borrar y a pintar un 7, a ver cuál es la opción del algoritmo. Pues fijaros, ahí tenéis, el más probable es un 7, parece ser, y luego su segunda opción es un 2. Digamos que intento pintar un 0, pero que no lo cierro, soy tan cazurro que no cierro el 0, pues fijaros que sí, realmente se piensa que es un 0 y como segunda opción es un 8. Lo que pasa es que, claro, sabréis que la gente pues, hace las letras un poco a su modo, ¿no? Entonces, cuando pintáis el 0 y no lo cerráis o dejáis un boquete muy grande, pues claro, ahí está claro que el algoritmo se lía, ¿de acuerdo? De que pues, la primera opción es un 5 y la segunda opción es un 6. Con números que son más difíciles de, bueno, son casi imposibles de confundir, por ejemplo el 8, está claro que es un 8, ¿por qué? Porque tiene dos boquetes, ¿qué va a ser? Va a ser un 3, no va a ser un 3, este tiene dos boquetes en el interior y demás, entonces fijaros que
es bastante interesante. Evidentemente podéis dibujar lo que os dé la gana. Yo puedo pintar aquí una carita sonriente, a ver si me la detecta y demás. Pues bueno, le pinto una carita sonriente. Él se cree que es el número 3 y evidentemente se parece como un huevo, una castaña al número 3. Pero bueno, es una red neuronal que solo ha sido entrenado para reconocer los dígitos desde el 0 hasta el 9, como podéis observar en la parte superior. Ocurre lo mismo, si nunca habéis ido a Latinoamérica y os hablan de una chirimoya o de una papaya o de una guayaba o de la palta, pues probablemente no tenéis ni idea de lo que estoy hablando hasta el momento. Pues lo mismo le pasa a la red neuronal. Si nunca les he enseñado lo que es una carita sonriente, no se le va a despertar el Espíritu Santo y decir, ah, esto es una carita sonriente. No, solo conoce los números del 0 al 9. Pues bueno, es una herramienta bastante divertida. Me gustaría que perdierais un poquito de tiempo en invertirlo, en pasearos por la imagen que sea que pintéis y ver cómo los diferentes píxeles de convolución se toman con respecto de qué píxeles de la imagen original, incluso que veáis cómo el tipo de filtro utilizado os permite detectar más las formas, las sombras, las diferencias con los vecinos más cercanos de un píxel dado. Como veis también que la capa de max pooling al final toma el máximo de los 4 vecinos más cercanos a un píxel dado y así sucesivamente con las capas iniciales. Entonces, bueno, espero que os guste este juguetito y que lo disfrutéis practicando antes de pasar a la próxima operación de aplanado.